Para controlar el mosquito que transmite el dengue, el Ministerio de Salud está evaluando implementar energía nuclear para esterilizar a este vector que también propaga otras enfermedades como el Zika y la fiebre amarilla. Bueno, queremos saber más acerca de este plan. Para eso hemos invitado a Alicia Marcoreta. Ella es doctora en microbiología y académica de la Universidad San Sebastián en tecnología médica. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy bien. A ver, cuéntenos cómo es este programa y en la práctica, ¿qué es lo que se va a hacer para tratar de neutralizar este mosquito que es tan complicado porque transmite todas estas enfermedades? Sí, en base, esta técnica se refiere a la técnica del macho estéril, ¿ya? Que es una técnica que se viene utilizando desde los años 50 para controlar este vector, ¿ya? En sí es una técnica para controlar que se expanda la población de mosquitos. No es algo que es ajeno a Chile, porque ya se ha utilizado anteriormente y se sigue utilizando en Arica, por ejemplo, para controlar la mosca de la fruta. Por lo tanto, no es una técnica ajena al país, ¿ya? Lo que pretende el gobierno ahora es instalar un irradiador, ¿ya? Que es el que va a generar este control de los vectores machos, generando, ¿cierto?, una población que es estéril. Por lo tanto, cuando se irradia a este mosquito, ¿ya?, el mosquito queda estéril, se liberan a la población, por lo tanto, cuando se aparean con las hembras, que son las que transmiten las enfermedades, no se genera descendencia que sea reproductora finalmente. Me parece increíble. ¿Cómo se hace? A ver, físicamente, ¿qué es lo que se lleva a los lugares donde se utilizan este tipo de procesos? Usted decía, con la mosca de la fruta se hace. Exacto. Se instala un aparato que emite una onda. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Qué es lo que hace? En 100 palabras simples para que se entienda, es un aparato, un irradiador, ¿ya?, que emite una radiación electromagnética con un isótopo que es el cobalto 60. ¿Ya? Este isótopo, entonces, a una dosis que permite que se genere la esterilización del macho, pero no la muerte, se irradia el mosquito, finalmente, como mencionaba, y luego se libera, ¿cierto?, al ambiente. ¿Esto es un aparato grande? ¿Qué radio es el que afecta? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo opera? En sí, el irradiador, ¿cierto?, lo manejan principalmente personal del SAC, por lo menos en Arica. ¿Ya? El radio, no estoy segura cuánto es el radio que afecta finalmente, pero sí estoy y tengo esa información, que es una dosis que, como le mencionaba, ¿cierto?, no es dañina en sí para el insecto, porque se permite, ¿cierto?, este efecto finalmente en la población. ¿Y cómo se llega a la conclusión de cómo es tan específico? ¿Cómo se logra el efecto tan particular de detectar que el cobalto en este nivel de radiación, en esta dosis, afecta solo a los machos y no los mata, los deja solamente estériles? Claro, son años ya de experimentación. Pero qué increíble lo específico. Exacto. Bueno, y esta técnica que ahora se quiere implementar en Chile, ¿cierto? Porque finalmente esto se llevó a esta medida, porque ya desde el año 60 en Chile, en América continental, no estaba presente el mosquito. Pero se determinó que en Arica nuevamente estaba, ¿cierto?, se habían encontrado larvas de este mosquito. Por lo tanto, allá ya hay un irradiador y lo que se planea entonces ahora es llevar este irradiador a Isla de Pascua. ¿Y es donde hay más casos? Es donde hay más casos y es donde está circulando un serotipo del dengue. Normalmente allá sí ocurría, no de manera masiva como otros países, pero sí, si teníamos registro de dengue, era en Pascua. Exacto. Por el clima. Exacto. Ahora, el problema es que ha cambiado con todo el cambio climático la naturaleza del comportamiento del tiempo en el norte. Exacto. Hemos tenido más lluvias tardías, qué sé yo, lluvias altiplánicas más prolongadas, y eso parece que está incidiendo en la proliferación de este mosquito. Claro, y además hay que tener un especial cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, con el agua estancada,
Ya muchas veces se ha determinado también que se propaga el mosquito a través de neumáticos, por ejemplo, que también mantienen la humedad, ¿ya? Y en sí, ¿cierto? Controlando esto, no se va a permitir que esto se siga expandiendo a Chile continental, porque por lo menos en los años, en 1912 o a principios, ¿cierto?, del siglo XX, se encontraban casos de infecciones producidas por este mosquito, por lo menos hasta Caldera. Entonces, controlando, y como Chile nunca ha bajado la guardia con respecto al control de este mosquito, es que nosotros en Chile continental no tenemos, y solo en Chile insular. Ahora, ¿este aparato lo adquiere el SAC para poder tenerlo de manera permanente para hacer este control de la plaga? Claro, lo que tengo en información, ¿cierto?, es que este irradiador ya existe, es un irradiador nuevo, porque en Chile hay uno en Arica, hay otro acá en La Reina, ¿cierto?, en Santiago, y este irradiador se va a trasladar a la isla de Pascua. Ya, perfecto. Y ya hay un lugar donde va a estar, ¿cierto?, donde se va a generar este experimento, por decirlo de alguna manera, de irradiar a los mosquitos y luego liberarlos al ambiente. Siempre está la preocupación cuando hablamos de energía nuclear de algún tipo de riesgo para la población. En ese sentido, bueno, me imagino que no reviste ningún tipo de problemática. Hay mucha cosa, mucha terapia nuclear en la medicina que nos genera mayor inconveniente. Actualmente todos nos sometemos a radiografías, es el mismo tipo de tecnología para resonancias. Exacto, pero en sí entonces no permitiría, porque esto cuando se instala, ¿cierto?, hay que tener paredes con plomo, todo controlado para que esto... Igual que cuando uno va a un hospital y se somete a rayos X. Como las placas que te ponen para los rayos. Exacto. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto no representa un problema para el ambiente tampoco, que muchas personas podrían decir, se está irradiando un mosquito, a lo mejor algo va a tener de algún impacto en el ambiente, pero no, es igual que cuando uno se toma la radiografía, ¿cierto? Se irradia con estos isótopos, pero no queda radioactivo finalmente el vector, que es el mosquito. Sí, uno tiende a pensar que cuando hablamos de mosquitos, de plagas, de insectos, normalmente la solución es la fumigación, la utilización, ¿verdad?, de agroquímicos, en fin, que ya sabemos todas las implicancias que eso tiene. ¿Por qué se utiliza esta otra técnica o esta otra tecnología y no las típicas fumigaciones? En sí, cierto, se ha visto muchas veces que, como bien dices, la fumigación puede tener otros efectos sobre el ambiente y muchas veces sobre la población. ¿Ya? ¿Esto sería más inocuo? Es más inocuo en este aspecto, y en sí no es el único método. Y también eso hay que tenerlo claro, porque que se implemente esta técnica no invalida el resto de control del vector. Es por complementaria. Exacto. Por ejemplo, en sí, tanto en el norte como en Chile insular, existe un control de las larvas y de los huevos que pone este mosquito, ¿cierto? Y eso no debiese omitirse, al igual que el control o la prevención que genera la población o que tiene la población al utilizar repelentes que no permitan, ¿cierto?, la picadura de este mosquito. Esta es una herramienta más. Es una herramienta más. ¿Y esta herramienta está aprobada internacionalmente? Hay países que tienen este problema de manera muy permanente. Acá en Sudamérica, toda la región de la Amazonía vive con el problema de este vector, este mosquito que transmite estas enfermedades, el Zika, el dengue, chikungunya, ¿no? Es la Exacto, otra, sí. La fiebre amarilla, chikungunya, Zika y dengue. Sí, está totalmente probado, como decía, desde los años 50 que se está utilizando, por lo tanto Chile se acoplaría a este plan. ¿Y por qué demoramos tanto? No lo sé. ¿Había alguna, no teníamos la tecnología? La tecnología está. Porque usted dice que la ocupaban para el control de la mosca de la fruta, sí. Y se aplica usualmente acá. Es llamativo que no se haya utilizado. Sí, es a lo mejor porque la amenaza no era tan fuerte como ahora. Hoy día ha habido un poco más de preocupación. Sí, aumentó la prevalencia el año pasado de dengue, ¿ya? Y también siempre está la alerta porque finalmente existen 4 serotipos del virus del dengue y algunos de ellos son mucho más virulentos que otros, ¿ya? Y finalmente, entonces, si no se controla el vector, se pudiese ingresar un serotipo que es mucho más virulento para la población y en el cual se pueda manifestar el dengue grave, que es el que finalmente puede llevar a la persona a la muerte.
Sí, finalmente la última pregunta que tengo, no sé si se maneja el dato, pero en el control de la mosca de la fruta, ¿el sistema funciona igual? ¿También actúa sobre el macho, lo esteriliza? ¿Es el mismo mecanismo? ¿Sabe por Tengo qué se lo entendido que pregunto? es el mismo Ya, mecanismo. se lo pregunto porque tal vez también la aplicación de esto podría significar un precedente para también ampliarlo a la utilización de otros controles. Claro, yo tengo entendido que es el mismo mecanismo, ¿ya? En sí no conozco bien la fisiología de la mosca de la fruta como para poder implementar ese dato, pero sí, actualmente se utiliza también en la industria de la fruta, de las verduras, en importaciones de gusanos de pesca, por ejemplo, también. Por lo tanto, es una tecnología que se utiliza actualmente y que ahora nosotros la vamos a utilizar, ¿cierto?, para controlar este vector que es tan importante. Bueno, buenísimo haberla tenido esta mañana para conocer un poquito más de esta técnica que muchas veces no manejamos y que vale la pena saber. Gracias por estar acá. Listo, muchas Muy buen gracias. día, que tenga buen fin Gracias de por semana. invitarme.